Gracias, hermana. Vamos a tener el tema de esta noche, hermanos. Estamos explorando las oraciones notables en la Biblia y el día de hoy vamos a ver la oración de Salomón que encontramos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 3, a partir de, bueno, de los versículos 1 al 15 es donde vamos a ver. Entonces les invito a que puedan tener abierta su Biblia. El primer libro de los Reyes, capítulo 3 de los versículos 1 al 15, es lo que vamos a explorar. Se titula el día de hoy Salomón el nada sabio ora, así le puse, Salomón el nada sabio ora. Primeramente vamos a ver la necesidad de esta oración, por qué Salomón necesitaba orar de esta forma, y después vamos a ver el contenido de la oración. Comúnmente recordamos a Salomón como un hombre sabio, porque pues así se nos dicen algunos pasajes de la Biblia, y pues lo recordamos por su participación en algunos libros también, y que aunque haya alguna discusión entre los expertos, los eruditos, qué tanta fue la participación de Salomón. Por ejemplo, los que estamos viendo la escuela dominical en Proverbios, vimos que más bien fue una recopilación, ¿verdad? De los dichos, y que participaron muchas personas escribas, y que dentro del mismo libro de los Proverbios se dice que hay por lo menos otros 3 autores, ¿no? Y bueno, dentro de la historia recordamos a Salomón como el rey sabio. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a leer este capítulo 3 del primer el libro de los Reyes, nos encontramos con una sorpresa, el panorama. A veces recordamos a los personajes por lo que se dice de ellos, y no tanto por lo que realmente fueron, ¿no? Y muchas de estas cosas que se dice de ellos, pues son cosas que no están basadas incluso a veces en los textos, ¿no? Ocurre con los personajes históricos que recordamos a alguien como muy malo o como muy bueno, y ya cuando nos acercamos a la historia descubrimos como claroscuros de estos personajes. Por ejemplo, en la historia de México, ver a Benito Juárez o ver a Porfirio Díaz ya un poquito más de cerca nos quita como la idea caricaturizada que nos hicieron en la primaria o en el Vox Populi, en La Voz del Pueblo, ¿no? Hablando de estos personajes. Con Salomón sucede algo así. A pesar de que es recordado como el rey sabio, cuando nosotros nos acercamos, como les decía, a este capítulo, descubrimos otras cosas. Vamos a leer el primer versículo de este tercer capítulo. El primer versículo dice, primero de Reyes 3.1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Algo que rodea esta oración es este primer versículo que dice que Faraón hizo parentesco que Salomón hizo parentesco con el faraón, ¿no? Tomó a la hija de Faraón como esposa, y no fue la primera vez que Salomón hizo algo así. De hecho, pues es conocido por ser bastante mujeriego Salomón, ¿no? Este tipo de bodas o este tipo de acercamientos que tuvo con mujeres de otras naciones no solamente fueron porque él fuera demasiado ojalegre, sino que en aquella época pues estas bodas se permitían porque eran estrategias políticas que de alguna manera aseguraban que iba a poder haber un buen comercio con esas otras naciones y que iban a estar en paz. Mientras su suegro fuera faraón, Egipto e Israel iban a estar en paz. Entonces, muchas de las ocasiones, pues aprovechando su posición como rey de Israel y que le gustaban mucho las mujeres, también hacía estas estrategias políticas para poder de alguna manera garantizar la paz a su pueblo, ¿no? Era como un plan con doble maña ahí lo que hacía Salomón. Sin embargo, vemos más adelante dentro de la misma Biblia que esto lleva a la ruina finalmente a Salomón. Es algo que el profeta Nehemías va a decir en otro periodo de la historia, cómo es que los hombres de Israel tomaron a mujeres de otros países y cayeron en lo que se conoce como fornicación. La fornicación es un sinónimo de la idolatría dentro del lenguaje bíblico, es decir, cayeron en adorar a otros dioses, y eso es realmente lo que se describe en el capítulo 11 de este primer libro de los Reyes, que finalmente le pasa a Salomón. Cuando se vuelve viejo, empieza a casarse a diestra y siniestra con mujeres de otras naciones. Sin embargo, podemos ver que desde aquí, esta primera unión que tiene Salomón con la hija de Faraón, siembra ahí como la raíz de lo que posteriormente se va a desarrollar ya en la vejez de Salomón, y que va a terminar llevándolo a la ruina y a la separación de parte de Dios de él, porque Salomón ha caído de la promesa de Dios. Entonces, incluso hay una leyenda muy curiosa que encontré de cómo fue que cuando se dio esta unión de Salomón con la hija de Faraón, dice una leyenda judía
que la hija de Faraón lo convirtió en Salomón el dormilón. Se dice que echó un embrujo sobre él y que cuando Salomón despertaba en la mañana, este embrujo le hacía ver como que si la habitación estuviera todavía oscura y como en un cielo estrellado, y Salomón pensaba que todavía era de noche y pues se volvía a dormir, ¿no? Y entonces como él tenía las llaves del templo, la gente no podía ir a adorar hasta que se despertara a Salomón a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, etcétera, ¿no? Esa es una leyenda judía que existe, ¿no? Solamente como un comentario, pero es muy interesante ver cómo tampoco fue bien percibido por el pueblo de Israel el hecho de que Salomón estuviera con mujeres de otras naciones, porque para poder afianzar esos planes políticos, esas alianzas políticas, había que hacer y participar en las ceremonias de las otras naciones, que finalmente le llevó a adorar a otros dioses. Y el problema con los otros dioses es que muchos de ellos pedían cosas que eran injustas. El servir a otros dioses, la adoración hacia otros dioses, implicaba matar a los hijos, implicaba hacer algunas orgías sexuales, implicaba una serie de cosas que iban muy contrarios a los mandamientos de Jehová, que era más bien un Dios de amor, ¿no? Un Dios de santidad en ese momento. Entonces, eso es lo que hace caer a Salomón. Y entonces, al momento de que nosotros vemos este primer versículo, nos damos cuenta de que efectivamente Salomón necesitaba pedir mucha sabiduría, porque no pide sabiduría el que tiene sabiduría, aunque la Biblia sí nos invita, ¿no? Hemos visto en Proverbios, no hay un límite para la sabiduría, podemos seguir creciendo. Sin embargo, el que no la tiene es el que la va a pedir, y esto es lo que nos deja ver Salomón, que estaba realmente en una condición en la que era falto de sabiduría. Los versículos 2, 4 adelante, seguimos leyendo, dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amaba a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En ese momento lo que existía era un tabernáculo, una tienda que se armaba y se desarmaba, que el pueblo tenía para poder adorar a Dios, y se llegó a asentar en algún sitio de Israel, pero se permitían otros lugares para poder adorar a Dios, que generalmente se buscaban las montañas, los lugares altos para ir a adorar a los dioses. Israel cayó mucho en esta situación de que, ya estando en el lugar alto, ofrecían sacrificios a otros dioses y edificaban altares a otros dioses, de tal manera que cuando algunos reyes vienen, tienen que arrancar todos esos altares, y otros reyes malvados lo permitieron, ¿no? Aquí vemos que todavía era permitido el poder adorar en otros lugares que no fuera el tabernáculo, y posteriormente el templo se permitía que se pudiera adorar en esos otros lugares, siempre y cuando fuera para Jehová, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos aquí que Salomón, venimos de decir que tiene esta unión con política con la hija de Faraón, pero aquí realmente vemos a un Salomón que está muy entregado a Dios, que realmente tiene como que muchas riquezas, tiene mucha espiritualidad, tiene muchos deseos de adorar a Dios, y todavía no sabe cómo dirigirlo. Es como si tuviera, hagan de cuenta, no sé, unos 100 millones de dólares, y dijera: no sé en qué gastármelos, voy a echar la casa por la ventana, no sé qué hacer con tanto dinero, ¿no? En este caso es: no sé qué hacer con tantos deseos de adoración, voy a llevar 1000 holocaustos. O sea, es hasta grotesco, imagínense tantos animales ahí sacrificados, voy a llevar 1000, tenía tantos deseos de adorar a Dios que no sabía cómo canalizarlos. Y a veces también nosotros somos de esa forma, ¿no? Tengo ganas de adorar a Dios, pero no sé qué hacer, no sé cómo conducirlo, cómo canalizarlo. Quiero predicar, quiero alabar, quiero cantar, quiero meterme al grupo de alabanza, que ahora está lo de la tecnología, a ver, quiero alabar a Dios de alguna forma. Sentimos en nosotros ese deseo de alabar, y Salomón lo está demostrando aquí, pero decíamos que tenía esta otra alianza con la hija de Faraón, lo cual nos muestra que Salomón tenía un corazón dividido. A pesar de que realmente existía en él este deseo de adoración a Dios, estaba con un corazón dividido. Esas dos cosas existían dentro del corazón de Salomón. Y cuando eso pasa, eventualmente, como decía nuestro Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos amos, porque va a quedar con uno bien y con el otro mal. Ese corazón dividido finalmente fue lo que pues triunfó dentro de la vida de Salomón y generó un caos terrible, ¿no? De tal forma que el linaje de David, después de su hijo, ¡pum!, ahí queda.
porque Salomón cae en esta situación de estar dividido. Y a veces para poder adorar a Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta de dónde está realmente nuestro corazón. Queremos adorar y servir a Dios con todas nuestras fuerzas, pero otras fuerzas, otras cosas existen dentro de nosotros y o es una o es otra, porque las dos juntas pueden quizá crecer como la cizaña y el trigo, pero en algún momento se va a tener que arrancar y cuando se arranque va a romper todo, ¿no? Y va a traer desesperación y problemas cuando nosotros somos de esa forma. Entonces, estos dos puntos, estos 4 versículos nos dejan ver realmente que Salomón necesitaba esa sabiduría, ese conocimiento de parte de Dios. Y aquí planteamos el problema, ¿qué pasará con Salomón? Como si fuera una telenovela, una serie. ¿Logrará Salomón identificar esto? ¿Logrará Salomón salir de esta encrucijada en la que él está viviendo? Vamos a ver entonces la segunda parte del estudio del día de hoy, cómo es que Salomón empieza a hacer su oración. Y vamos a ver el contenido de esta oración. En los versículos 5 al 9... vemos cómo Dios le hace una oferta, una propuesta y cómo es que Salomón responde. Dicen los versículos 5 al 9, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo entendimiento para juzgar a tu pueblo, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces vemos aquí que sucede una aparición de parte de Dios de una manera maravillosa, se le aparece en sueños, pero esto no se da por la cantidad de la adoración que Salomón le brinda a Dios, ¿no? 1000 holocaustos traía para Dios, no se da como un premio al mérito, ¿no? De lo que Salomón ha logrado, ¿no? Sino que tenemos que entender que Dios siempre es el que da el primer paso, y en este momento vemos que Dios solamente está siendo fiel y consecuente y congruente con la promesa que Él todo el tiempo ha dado, y la promesa que se le da a Salomón es una promesa que existe para nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Dice, pide y yo te daré. Y entonces, al momento de que Salomón responde y viene en esta adoración, Dios entra en diálogo con él. Entonces Dios da el primer paso, nosotros somos movidos a adorar, y entonces Dios viene a terminar de charlar con nosotros, a seguir charlando con nosotros, y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, esto lo digo porque a veces pensamos, yo ya le doy mucho a Dios, ¿no? O alabando mucho a Dios, es como yo voy a encontrar la respuesta de parte de Dios. No se trata de esa cantidad de lo que nosotros ofrecemos, sino de que tenemos un Dios grande. Y que Él nos dice, vengan conmigo y estemos a cuentas, vengan, vamos a platicar, vamos a hablar. Y entonces es lo que sucede aquí, Dios está siendo congruente, ¿no? Y como decía, es una promesa que no solamente se le ofrece a Salomón, no es una cuestión que solamente es para Salomón, es una cuestión que está para nosotros como si fuera una oferta de toma aquí estos millones, son para ti, agárralos. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, si nosotros vemos Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando leemos la oración de Salomón nos damos cuenta de que él no es el único privilegiado, de que nosotros ahora a partir de los méritos de Jesucristo también somos privilegiados porque podemos pedir y Dios nos oye. Ahora el problema es, Dios está haciendo su oferta, Dios está poniendo sus cartas sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a pedir? Si te dicen, mira, aquí tienes para agarrar lo que tú quieras, ¿qué es lo que vas a agarrar? Ese es el gran dilema y ese es el meollo del asunto de la oración de Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón ante esta oferta tan grande que Dios le dio?
Y primeramente vemos que Salomón se acuerda de algo. Empieza a decir, tú hiciste gran misericordia para con David. Cuando responde Salomón a esta oferta, se acuerda de cómo Dios ha sido fiel, ha caminado con David, cómo ha bendecido a David su papá, y cómo es que eso le trae a él una esperanza y una seguridad de qué tipo de Dios es en el que Salomón está creyendo y al que se está acercando. Esto es algo que debemos de tener siempre muy en cuenta cuando nosotros nos acercamos a orar. ¿De qué nos acordamos de Dios antes de venir a pedir? ¿De qué otras cosas nos ha salvado Dios? Estamos pasando un problema, estamos pasando una situación, venimos a pedirle a Dios. Antes de pedirle a Dios, acuérdate de qué ha hecho Dios contigo antes. Porque eso te va a dar seguridad, eso te va a dar paz, eso te va a permitir traer a la memoria, recordar lo que Dios ha hecho contigo, con tu familia, cómo te ha levantado. Y entonces tu oración, en lugar de partir de un lugar en donde no hay esperanza alguna, va a partir de la seguridad de que Dios te ha estado acompañando. Acuérdate de quién ha sido Dios para contigo, de cuántas otras te ha librado, de cuántas otras te ha levantado. Acuérdate de quién es ese Dios con el que tú estás hablando. Punto bueno para Salomón. Vemos entonces cómo él se acuerda y dice, tú hiciste gran misericordia con David. Yo me acuerdo de eso. Ahora, yo estoy parado aquí porque tú fuiste bueno con mi papá. Yo estoy aquí ahora gobernando porque tú le prometiste que su descendencia iba a gobernar. Y me tocó a mí porque David tuvo varios hijos, ¿verdad? Entonces Salomón dice, me acuerdo de eso, estoy agradecido con eso. Vengo a ti a recordar con esa gratitud lo que tú has hecho para conmigo. Y Salomón también muestra humildad porque él dice, yo soy joven, y en realidad no estaba haciendo nada joven. Quizá los expertos calculan que tendría aquí alrededor de unos 40 años. No era realmente como joven, ¿verdad? Sin embargo, lo que está hablando es en sentido poético, metafórico. Está expresando sus insuficiencias. Yo no soy suficiente. Yo no soy lo suficientemente grande. Y no era una falsa humildad, porque Salomón se está dando cuenta que la tarea que tiene ahora de gobernar es una tarea que lo excede. Esta tarea es demasiado grande para mí, para que yo la pueda realizar. Si yo la quisiera hacer en mis fuerzas, yo no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es confiar en Dios. Y Salomón, por medio de esta humildad, nos enseña a nosotros que cuando venimos a orar también debemos de preguntarnos, ¿estoy consciente de mis limitantes? ¿Estoy consciente de mis límites? Cuando yo oro, me doy cuenta de que lo que estoy atravesando realmente no puedo solo. Porque a veces le pedimos a Dios cosas en las que a final de cuentas nos levantamos de orar y lo hacemos como nosotros queremos, como se nos pega la gana. Solamente vinimos como una especie de desahogarnos con Dios y decirle, Señor, ayúdame con esto, me levanto y se me olvidó que te pedí que me ayudaras. Yo quiero hacerlo como a mí se me antoja. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que cualquiera que sea la situación por la que venimos a orar a Dios, es tan grande que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Dependemos de Dios, estamos en Dios. Nosotros debemos de tener conciencia de esto para saber cómo es que entonces dependemos de ese Dios grande y que fuera de Él no podemos hacer nada, ¿no? Vemos entonces a partir de esta humildad que Salomón pide entendimiento. Y no cualquier entendimiento, no es un entendimiento intelectual, él pide entendimiento en su corazón. Esta palabra en hebreo, el entendimiento en el corazón, corazón entendido, se traduce como corazón que sabe escuchar. Es un corazón que sabe escuchar. Ese es el verdadero significado de corazón entendido. Un corazón entendido es un corazón que sabe escuchar. Un corazón que sabe escuchar a Dios, un corazón que sabe escuchar al pueblo. Él como gobernante quería saber escuchar a Dios y saber escuchar al pueblo para poder juzgar, para poder decidir lo bueno y lo malo, para poder establecer leyes, para poder establecer mandatos. Salomón tenía que aprender a escuchar la palabra de Dios y aprender a escuchar la necesidad de la gente. Si lo pensamos en nuestros gobernantes de ahora, ¿cuántos de nuestros gobernantes no saben escuchar? ¿O cuántos de nuestros gobernantes deciden cosas solamente porque las deciden, porque así es, porque es su palabra, porque es el plan de trabajo que ellos tienen, pero no escuchan a la gente? El verdadero discernimiento espiritual viene de saber escuchar. Entonces lo que Salomón aquí está pidiendo es, dame un corazón que sepa escuchar. Yo no soy rey porque sé hablar, porque sé mandar, porque sé gobernar. Soy rey porque te sé escuchar a ti y porque sé escuchar a los demás. Ahora, si eso lo aplicamos a nosotros, a nuestra casa,
¿cómo nos va gobernando nuestras casas? ¿Cómo estamos escuchando a los que están bajo nuestra responsabilidad? ¿Escuchas a los tuyos? ¿Escuchas a los de tu familia? Pero realmente escuchar, entender cuáles son las necesidades por las que están atravesando, saber los problemas por los que están pasando, saber de en qué momento de su vida realmente están, porque no se trata de tener una serie de preconceptos, ¿no? A veces hasta en la evangelización hacemos esto mal, vamos con la gente con un grupo un cúmulo de preconceptos para hablarles, y estas son las verdades doctrinales que tienen que escuchar, este es el plan de salvación en 4 pasos, en 5 pasos que les vamos a decir. No hay recetas. Lo que necesitamos es saber escuchar, porque cada cabeza es un mundo, cada vida es diferente, cada pueblo es diferente, cada familia es distinta, y por eso debemos de imitar de Salomón el contenido de su oración. Acordarnos de quién es Dios, el Dios que nos ha salvado en otros tiempos, reconocer con humildad nuestras limitantes y pedir la sabiduría para saber escuchar y aplicarla. Escuchar a Dios y escuchar en el área en el que tenemos responsabilidad. Escucha a tu familia, escucha a tu esposa, a tu esposo, escucha a tus hijos, escucha a los trabajadores que tienes a tu mando. Saber escuchar nos va a llevar a saber ser buenos gobernantes, buenos dirigentes. Y bueno, entonces este es el contenido de la oración de Salomón. Y más adelante, entonces, Dios, cuando escucha la oración, le responde. Pero vamos a ver unas cosas que no oró Salomón, que no pidió Salomón, porque también en los silencios de la palabra de Dios lo que no dice es también donde descubrimos muchas cosas. Versículos 10 al 15 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces vemos aquí como Dios escucha la oración de Salomón y le responde, ¿no? Y le dice, te voy a dar eso que tú has pedido, ese corazón que sabe escuchar, que comúnmente relacionamos a Salomón como el que sabía hablar muchas cosas, ¿no? Pero realmente su sabiduría estaba allí en saber oír, y tenemos el pasaje de estas 2 mujeres que se están peleando por el niño, y Salomón las escucha a las 2, y a partir de escuchar es como sabe discernir, ¿no? Y le dice Dios: si tú andas en estos caminos, yo te voy a prosperar en todo esto y te voy a dar todo lo otro que no pediste. Entonces, ¿Dios se agrada de la oración de Salomón? Por supuesto que le agrada a Dios que Salomón tenga los pies en la tierra, que su oración, como la oración de nosotros, sea una oración que tenga los pies en la tierra. Yo no puedo con esto, Señor, necesito de tu ayuda y quiero que tú me ayudes, y me dejo ayudar, ¿no? Es una oración que es consciente de su necesidad, y Dios le responde y dice: entonces te voy a agregar más cosas. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la respuesta de Dios siempre va más allá. Y ojo con esto, no quiero hablar en cantidad, no nos perdamos en la cantidad, porque a veces vemos cómo Salomón prosperó económicamente y dicen: no, yo quiero que Dios me bendiga como bendijo a Salomón. No es que Dios le dé más de lo que él pidió, sino que Dios le da cosas mejores que las que él pidió. Aquí hay una diferencia, no siempre Dios te va a dar más de lo que tú pides, pero Dios siempre te va a dar algo mejor de lo que tú pediste. Entonces, por eso, a veces nuestras oraciones son respondidas por Dios con un no, porque el no es mejor para ti que si Dios te diera un sí. Porque el no concederte eso que tú estás pidiendo es mejor para ti que si Dios te diera un sí. Entonces, Dios siempre responde de manera mejor, no siempre de manera más abundante, pero sí siempre mejor, ¿no? Y se agrada a Dios de esta oración porque Salomón está pidiendo sobre su carácter, no sobre sus posesiones. Es más importante lo que nosotros somos que lo que tenemos. ¿Y cuántas veces nosotros oramos sobre nuestro carácter y no sobre nuestras posesiones? Porque comúnmente el grueso de nuestras oraciones son: dame trabajo, dame salud, dame esto, dame el otro. Es sobre las posesiones
y no sobre hazme más paciente, déjame tener más temple para afrontar las cosas, dame más fuerza para poder encarar esto que estoy pasando. Señor, pule mi carácter. Señor, por favor, ayúdame a forjar un carácter más fuerte, ayúdame a ser un hombre con más entereza, ayúdame a ser una mujer con más integridad, ayúdame a ser alguien que sea más valiente. Pocas veces oramos sobre nuestro carácter y casi siempre estamos pidiendo por lo que tenemos. Y por eso Dios se agrada de la oración de Salomón, porque Salomón, en vez de pedir por posesiones, le pide por lo que él es. Entonces, vemos que Salomón está pidiendo bien. Sin embargo, hay algo que no pide Salomón en esta oración. Y Salomón recuerda la historia de su padre y que tenía una comunión muy íntima con el Señor, pero Salomón no pide eso. Salomón no pide tener una comunión profunda como la tuvo David, como lo vimos la semana pasada, con Dios, una relación así de profunda. Y finalmente eso es algo que también se ve porque Salomón, como dijimos desde el principio de este capítulo, tiene el corazón dividido. Y en Primero de Reyes 11, del 1 al 11, se nos va a decir que Salomón finalmente cae. Solamente les quiero leer el versículo 11, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón no se preocupó por tener esa comunión íntima con Dios como la tuvo David. Estaba muy preocupado como en las cantidades, en el templo, en poder edificarlo, en que sean 1000 sacrificios. Y después cuando inaugura el templo, no, madre mía, si ustedes han leído eso, hace una cuestión de comidas, de sacrificios. A Salomón le gustaba tanto la abundancia, que fuera el templo más grande, que fueran las ofrendas más grandes, la cantidad, pero le faltaba la calidad de la comunión que tuvo David, su papá, para con Dios. Entonces, siempre podemos orar por más y siempre podemos orar por cosas más excelentes y Dios siempre nos puede dar más allá de lo que pedimos y cosas mejores. Pero ¿qué estamos pidiendo nosotros hoy? ¿Estamos pidiendo realmente esas cosas mejores o nos estamos conformando con pedirle a Dios algunas pocas cosas? Y no por pedirle a Dios que nuestra relación con Él sea así de profunda, de encarnada, de sentida, diaria, de fuerte, de tremenda como lo fue la relación de David para con Dios. Su mismo hijo falla en esta petición. Y como les decía, lo que no pide Salomón también nos habla de lo que había en el corazón de Salomón. Finalmente eso lo lleva al fracaso porque gana la otra parte que existía dentro de él, que era la política, que era la cuestión de las mujeres, que era la cuestión del poder. Y aunque en este momento Salomón no pide poder a Dios, es lo que termina persiguiendo durante toda su vida y por lo que cae en esa ruina de adorar a los falsos ídolos y de entregarse a una vida de perdición, ¿no? Es su final trágico, es el final trágico de Salomón. Y otra cosa que podemos decir aquí es que la vida de oración de Salomón y la vida de adoración de Salomón está basada en chispazos. No es una comunión fuerte con Dios, está basada en chispazos. Las manifestaciones de Dios, viene un sueño. ¿Cuántos han experimentado esto de que Dios les hable en sueños o tengan visiones? Y hay iglesias que no admiten para nada este tipo de manifestaciones. Nosotros como metodistas en realidad no tenemos una postura definida a favor o en contra. Entendemos que estas cosas pasan, no las sobreexaltamos como otras denominaciones que basan su fe solamente en tener visiones, en los dones del Espíritu Santo, sanidades, hablar en lenguas, sueños. Basan su fe en eso. Nosotros no basamos nuestra fe en eso. Entendemos que puede llegar a pasar porque Dios es todopoderoso y puede hablar de muchas formas, pero no lo enfatizamos porque creemos que nuestra vida de fe no debe estar basada en chispazos, en estoy buscando una revelación de Dios, alguien que me dé una palabra profética y me hable y venga Dios y me visite en sueños, ¿no? En manifestaciones increíbles, que es lo que le pasa finalmente aquí a Salomón. Pero su vida podemos entender que estaba basada en esos chispazos. Después de eso ya no volvemos a ver un diálogo así de directo de Salomón con Dios. En los relatos de los reyes y de las crónicas no hay otra comunicación así de directa. Vemos a Salomón después orar en una ceremonia de inauguración del templo, pero no lo vemos en una oración íntima cara a cara con Dios.
Y de esa manera, entonces vemos cómo nosotros a veces también basamos nuestra fe en momentos de chispazos. Hay temporadas en las que estamos ungidos del Espíritu Santo, estamos bien activos dentro de la iglesia y pasa otro pastor o algo sucede dentro de nuestras vidas o viene un problema y nos apagamos. Y decimos, yo me acuerdo cuando estábamos bien activos y somos de los que hablamos mucho de los tiempos de antes, pero ahora no tenemos eso dentro de nuestra vida, no hay ese mismo fervor, no hay ese mismo ardor dentro de nuestro corazón y vamos como por rachitas, por temporadas, por momentos. Y a lo que nos llama a Dios y algo que podemos aprender de esta oración es que no podemos basar nuestra vida de fe allí. Necesitamos pedir lo que Salomón no pidió. No solamente necesitamos pedir lo que Salomón pidió, sino también pedir lo que Salomón no pidió. Y finalmente esto es lo que lleva a Salomón a ser no el rey más sabio, sino el rey menos sabio. Y que cae en una idolatría y que se olvida de este conocimiento y de oír al pueblo y de oír a Dios, oye a otros dioses, oye a otros pueblos, oye a sus propios intereses, oye a su propio corazón y termina convirtiéndose Salomón, la gran promesa, en una decepción. Entonces la oración del día de hoy nos invita a ir más allá y de las rachas de buena fe, las buenas épocas de la fe, a atrevernos a vivir de manera constante y a no tener el corazón dividido entre nuestros propios deseos y lo que Dios quiere que hagamos. Pidamos esta sabiduría que pidió Salomón y pidamos la comunión que Salomón no pidió y que Dios le quería dar y que Dios quería estar allí con él, pero que finalmente no se dio. Nosotros tenemos la oportunidad de vernos en este espejo y de decir, esta oración me enseña a ser más sabio y más sabio que Salomón. Porque finalmente se nos dice, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Se los explicaba este martes a las hermanas de la femenil. Y Juan el Bautista es mayor que todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces, eso quiere decir que la sabiduría que nosotros podamos pedir puede ser aún más grande que la que tuvo Salomón, en el hecho de que podamos vivir esta vida de comunión íntima con nuestro Dios. Oremos como oró Salomón, oremos como no oró Salomón. Que Dios les bendiga. Continuamos.